Muy buenos días, queridos hermanos. Doy gracias a Dios porque una vez más me da la oportunidad de poder exponer la palabra del Señor. El tema de hoy se titula Tradición humana contra la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre cómo las tradiciones humanas pueden ser una barrera, pueden ser una muralla para hacer la voluntad de Dios, impidiendo su obediencia. Existen tradiciones que fácilmente se pueden identificar en nuestra cultura, pero también existen tradiciones que son impuestas por la sociedad o impuestas por el mundo. Ante esto Dios demanda discernimiento, manda reflexión, ya que en su época fue una excusa para no obedecer la palabra de Dios y hoy no es la excepción. Acompáñenme a ver este curioso episodio donde Jesús, siendo el Hijo de Dios, era juzgado por las tradiciones humanas y no por la palabra de Dios. Veamos el contexto. Jesús había llegado a la tierra de Genezaret. Genezaret se refiere esencialmente a las zonas cultivables del mar de Galilea de Israel. O sea, Jesús estaba yendo a predicar a las personas agricultoras de esa zona. Y bueno, hasta el día de hoy, 2021, es la zona más fértil de Israel. La gente, al verlo, se emocionó y llevó a todos sus enfermos para que Jesús los sanara. Tanta era la fe de esta gente que le rogaban que solo se dejara tocar el borde de sus mantos para que queden sanos. Y estos enfermos quedaban sanos. Pero los fariseos veían estos milagros que la palabra de Dios profetizaba, y aún así su corazón estaba endurecido. Ellos tenían la Torá para corroborar las acciones de Jesús, pero aún así estaban cegados. Pero, ¿qué los cegaba? ¿Qué era aquello que hacía que los israelitas o los fariseos no puedan ver la palabra de Dios cumpliéndose en sus narices? Vamos a verlo. Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Vemos que los fariseos vienen a reprender a Jesús, pero no con lo más importante, que es la palabra de Dios, sino vienen con las tradiciones humanas. Ellos dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan no la Torá, sino la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Acaso la Biblia no habla de lavarse las manos? Claro que sí habla la Biblia de lavarse las manos, pero no con la instrucción de lavarse las manos ritualmente antes de comer, para no ser impuros ante Dios. Ese mandato no existe. Entonces los fariseos juzgaban de acuerdo al criterio de las tradiciones y no bajo el criterio de la palabra de Dios. Ellos tomaban su tradición de la siguiente manera. Esta cita se encuentra en el Talmud, que es la tradición de los fariseos. Estar contra la palabra de los escribas es más punible, o sea, trae más castigo, que estar contra las palabras de la Biblia. ¿Ven el problema en esta cita? Colocaban su tradición encima de la palabra de Dios. Entonces ahora podemos entender por qué los fariseos estaban cegados. Porque confiaban en la palabra de los hombres y no colocaban su confianza en la palabra de Dios. Esto sucede hoy también. Nosotros podemos pensar que nuestra forma de vida o la costumbre que tenemos no debe cambiar, porque nadie debe meterse en nuestras vidas. Y nos cegamos ante el propósito de Dios. Vemos la realidad, pero la vemos como si no tuviera sentido. Porque no estamos analizando las cosas a través de la palabra de Dios, sino bajo nuestras propias costumbres o deseos, bajo nuestras propias tradiciones o tradiciones que se nos han impuesto, como a los judíos o como a los israelitas cuando se lavaban las manos.
Entonces analicemos qué se nos está imponiendo o qué tradiciones no son bíblicas en nuestras vidas, que no ayudan a que nosotros obedezcamos o podamos hacer la voluntad de Dios. Jesús se dio cuenta que los fariseos lo reprendían injustamente, pues su base no era la palabra de Dios, sino tradiciones humanas. Vamos al versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pudimos ver que los fariseos reprenden a Jesús por romper las tradiciones que no son bíblicas. Se escandalizan por romper mandatos que no son bíblicos. Pero ahora podemos ver que Jesús los reprende por romper mandatos de Dios con las tradiciones humanas. Y esto ocurría, por ejemplo, cuando en Mateo capítulo 12, Jesús en el día de reposo sanaba. Muchos de los fariseos lo miraban para ver si se atrevía a hacer un milagro a un enfermo en el día de reposo. La tradición decía que no podía hacer este tipo de acciones en el día de reposo. Pero Jesús respondió ante esto: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en el sábado, no va y lo saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien los sábados. Entonces Jesús le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Vemos cómo la tradición era una barrera, era una muralla para hacer el bien a otras personas. No permitía hacer la voluntad de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo. La tradición hacía que las personas solo piensen en el bienestar de ellas mismas, mas no en dar amor al prójimo. Por eso Jesús decía: vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si la tradición humana invalida la palabra de Dios, entonces esa tradición no solamente te perjudica a ti, sino también a tu prójimo. Entonces Jesús, después de haberles dicho que sus tradiciones quebrantan el mandamiento de Dios, les da un ejemplo. Vamos al versículo del 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vemos que los fariseos tenían una excusa para seguir estas tradiciones. Una de ellas era el no honrar a sus padres con dinero para su sustento. Ellos tenían la responsabilidad de honrarlos, estar para ellos cuando ya sean ancianos, mas ellos tomaban la tradición para invalidar el mandamiento de Dios. Ellos mismos golpeaban sus ojos con mandatos de hombres. Y esto también hoy podemos verlo. El mundo te dice que es verdad lo que afirma, pero a la misma vez te dice que todo es subjetivo y nada es absoluto. Entonces no tiene sentido poner nuestra esperanza en el mundo, pues creemos en un Dios vivo que reina sobre todas las cosas, que es dueño de la vida y de la muerte, y vendrá por segunda vez con poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Luego Jesús juzga a los fariseos por la dureza de su corazón. Vamos al versículo 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Esta palabra identifica muy bien a la persona quien gusta de aferrarse, agarrarse a las tradiciones para invalidar la palabra de Dios. Pues las tradiciones pueden sonar bonito, pueden ser agradables en un principio, pero poco a poco te va alejando de la palabra de Dios, con el fin de ya no enseñar lo que la Biblia dice, sino mandatos que un hombre inventó. Recuerden, solo podemos honrar a Dios a través de Jesús, por medio de la fe en Él. Jesucristo nos dejó su ejemplo, y es nuestra responsabilidad negarnos cada día para seguir sus pasos. Y la higiene de lavarse las manos antes de comer es una buena forma de prevenir muchas enfermedades. Puede que la intención de los fariseos en un principio era buena, pero si ésta invalida la palabra de Dios, entonces ya no estamos ante una buena intención, sino ante una tradición que saca lo peor del ser humano a tal punto que hizo ciego al pueblo de Dios, matando a su único Hijo, Jesucristo. Sea Dios quien guíe nuestros corazones para la reflexión de su palabra. Bendiciones. Señor, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Señor, más cerca, mostrando tu piedad. Escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague y al cierta ya veloz, concédeme que escuche, Señor, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también. Repréndeme si temo, y en todo hacer el bien. Señor, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo